El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Entonces se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: os aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí, por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas, y hermanos y hermanas, y madre, hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En ella esperaré. Hoy el Evangelio nos trae el acontecimiento histórico del joven rico, de este joven que se acerca a Jesús buscando respuesta a una inquietud de su corazón humano. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si uno fuera a traducir con lenguaje moderno esa pregunta que este joven le hace a Jesucristo, la respuesta sería, la pregunta sería: Señor, ¿qué tengo que hacer para que mi vida tenga sentido? El Señor, la respuesta que le da a esa inquietud que tenemos todo corazón humano, porque todos nosotros tenemos en el corazón esa inquietud, esa búsqueda de dar respuesta total
al sentido de nuestra vida humana, de que todas las cosas podamos ponerla en el rompecabezas de nuestra vida, cada pieza en su lugar. Todos nosotros le hacemos esa misma pregunta a la vida, a la muerte, a Dios, y queremos respuesta. Porque la pregunta más angustiosa para el corazón humano es precisamente: ¿qué tengo que hacer para que mi vida tenga sentido? Para que cada cosa yo pueda entender su significado, si lo hay. Por eso que este joven va a Jesucristo, al Maestro bueno, para encontrar respuesta a esa inquietud de su corazón humano. Y Jesús, la respuesta que le da es que uno no se puede conformar en la vida con ser decente. Uno tiene que entregarle el corazón a Dios por la fe. Porque si uno se conforma en la vida con ser decente, no tiene la respuesta plena que el corazón humano busca. Porque una vida decente, que nosotros escuchamos por ahí, de gente que dice: yo no robo, yo no mato, yo soy decente, soy bueno. Eso no es suficiente para dejar al corazón quieto. Porque, como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hasta que yo no le entregue el corazón a Jesús por la fe, hasta que yo no reconozca que Él es la única respuesta que el corazón humano busca para encontrar sentido a nuestra vida humana, porque Jesús lo que le estaba diciendo a ese joven: entrégame el corazón, ten fe en mí, yo soy la respuesta que busca tu corazón humano, porque no se nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo el Señor, dice la Sagrada Escritura. No se nos ha dado otro nombre. Y este joven rico quiso sustituir a Dios por las riquezas. Y se fue triste, nos dice el Evangelio, porque ningún otro puede sustituir a Dios. No se nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo el Señor. Por más que uno intente que otras cosas respondan a esa inquietud, porque todos buscamos esa respuesta total, todos buscamos que todas las cosas caigan en su sitio: la vida, la muerte, la familia, el trabajo, la tierra, el universo. Todos buscamos respuestas totales, no parciales. Porque si tú dejas algo sin respuesta, ¿qué sentido tiene la muerte? Si tú no eres capaz de responder a esa inquietud, hay algo en tu corazón que dice: estoy insatisfecho, ¿esto tiene algún sentido? O todo esto es mera vanidad, como dice el Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es que si tú no te encuentras con Dios e intentas sustituir a Dios, como dice este joven, lo único es que tu vida, tu respuesta, tú te irás como ese joven, triste. Porque cuando uno no puede responder plenamente, aunque intente acallar la voz de la tristeza, hay una especie de tristeza en el corazón que uno es incapaz de arrancarse de su alma. Cuando uno no encuentra a Dios y no le entrega el corazón por la fe. Porque ese es el problema que nosotros tenemos. Solamente Jesucristo nos dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida sin Dios es una vida a mitad.
es una vida mediocre. Una vida con Dios es una vida abundante, es una vida de plenitud. Solamente Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sin Dios, el hombre se queda a mitad. Su vida permanece sin respuesta. No encuentra la totalidad de la respuesta. Porque solamente Él, Jesucristo. Y Él nos dice: sígueme. Ten confianza. Empieza el peregrinaje de la fe. Por eso el Papa Benedicto XVI ha convocado a la Iglesia Universal a un año de la fe, que empezó el 11 de octubre del 2012 y concluirá el 24 de noviembre del 2013. 24 de noviembre, que es después del 23 de noviembre. Fecha importantísima. Mi cumpleaños, claro. Por lo tanto, empezó el 11 de octubre del 2012, concluirá el 24 de noviembre del 2013, en la que el Papa nos convoca a reflexionar sobre lo que es la riqueza más grande que un ser humano puede tener, y a lo cual uno tiene que ser capaz de sacrificarlo todo antes de perder la fe. Y el Papa precisamente nos dice que la fe tiene como dos aspectos, que hoy lo vimos en el Evangelio. El primer aspecto es la confianza, la entrega del corazón. Dice el apóstol Pablo: yo sé en quién me he confiado. Si tú en tu vida no tienes confianza, fe, si tú en tu vida no te relacionas con Dios entregándole el corazón con la confianza que Él es la única respuesta que el corazón humano busca, la fe se convierte en algo meramente muerto, en una especie de estadística, de detalle de sociología. Soy católico porque mis antepasados lo fueron. Hasta que uno no entrega el corazón por la fe, confianza, que es la fe de los mártires, que es la fe de los confesores, que es la fe de aquellos que entendieron antes morir que pecar, antes morir que vivir una vida sin Dios, porque solamente Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida sin Dios, que es una vida sin fe, no vale la pena vivirla. Es una vida mediocre, es una vida que lo único que produce es tristeza. Decían algunos pensadores del siglo XX, decían que la vida es náusea, da náusea la vida. Y es cierto, si tú no tienes a Dios, da náusea en vivir. Es solamente comer y beber que mañana moriremos. ¿De qué vale una vida si todo termina en un fracaso existencial? Por eso, ese aspecto de la fe, que es la fe de los mártires y de los confesores, es ese primer aspecto que nosotros vamos a ver durante este año de la fe. Pero la fe tiene un segundo aspecto, que es como es una de las caras de esta única moneda que es la fe. Confianza, la fe también es contenido, la fe es también verdad. Nadie ama lo que no conoce. Esta entrega del corazón a Dios te tiene que llevar a conocer a Dios y conocer lo que Dios nos ha dicho, nos ha revelado. La fe contenido, la fe verdad. Nadie ama lo que no conoce. Y si uno no conoce a Dios, no puede amarlo, no puede entregarle el corazón.
Lo que yo me acuerdo que cuando uno estaba en la escuela superior que se enamoraba de la nena, yo me acuerdo que siempre uno entre los amigos hablaba, decía que uno siempre quería conocer, que cuando uno ama quiere conocer nombre, conocer la edad, conocer sus gustos, sus pensamientos. Y uno siempre quería conocer a la mamá de la novia, porque uno decía, cuando ella llegue a vieja va a ser igual que la mamá. Esa era una cosa, es curioso, eso era parte de ese conocer, porque uno tenía como la idea, si yo lo conozco, pues no vamos a ver, ¿verdad? A ver si van a terminar un espantapájaros. Sí, es que es un movimiento espontáneo del corazón. Cuando uno ama, quiere conocer, porque uno no ama lo que no conoce. Eso es así. Uno no ama lo que no conoce. Pero a la vez, uno no puede conocer si no ama. Es imposible, porque la fe que no sea fruto del amor, el conocimiento de Dios, que se quede simplemente en un conocimiento mental, en una especie como de ideas. Esa fe, dice el apóstol Santiago, la fe sin obra es una fe muerta. La fe que se reduce simplemente a conocer y que no lleva la entrega del corazón. Es la fe del demonio, porque dice la Sagrada Escritura que el demonio cree en Dios y tiembla en su presencia. Y por lo tanto esa fe no tiene para él ninguna eficacia en su vida, no tiene consecuencia. Es la esquizofrenia de tantos católicos, de estadísticas, de cartelón, soy católico, pero cuya fe no tiene ninguna consecuencia en su vida personal. ¿De qué vale una fe que no me lleva a mí a las obras? Está muerta, no tiene eficacia, me deja igual. La fe sin obras es una fe muerta, dice la Sagrada Escritura. Precisamente, el jueves pasado, el miércoles, hubo el debate de los candidatos a vicepresidentes de los Estados Unidos. Y ustedes lo vieron en las televisiones locales. Y en el debate entre el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, actual vicepresidente Joe Biden, y el candidato por el Partido Republicano, actual representante Paul Rickel, me parece que se llama. Y en uno de los momentos del debate, la periodista le hizo esta pregunta a ambos. Le dijo que era la primera vez en la historia de los Estados Unidos que dos candidatos a la vicepresidencia eran católicos. La primera vez en la historia de los Estados Unidos. Ustedes saben que han habido candidatos católicos a la presidencia y ha habido un solo presidente católico, que fue el presidente Kennedy. Fue el único católico que ha llegado a la presidencia. Desde la década del 20 han habido católicos, ¿verdad?, que han querido acceder a la presidencia de los Estados Unidos. Pues le preguntaba a ella, ¿cómo la fe católica va a influencia en las decisiones que ustedes toman con respecto a su vida? Y le decía, y dentro de esa fe católica, el aborto, ¿cómo ustedes piensan como católicos sobre el aborto? El vicepresidente actual, Joe Biden, decía lo siguiente: yo soy católico, mi fe católica, y es verdad, le ayudó a él a superar una tragedia en su vida. Él perdió a su esposa y a sus hijos en un accidente de automóvil donde murieron todos.
Y solamente por eso es que él está en segundas nupcias, sus hijos son de segundas nupcias. Él mismo dice, mi fe me ayudó a enfrentar ese acontecimiento trágico. Por lo tanto, mi fe es algo importante, pero decía, pero mi fe, yo no se la impongo a nadie. Y por lo tanto, en las cuestiones de aborto, que la iglesia a la que yo pertenezco afirma de que el aborto es algo, es un crimen, es un pecado, etc., yo no se lo impongo a nadie. Esa es la fe que no se manifiesta en las obras. Es que en el fondo, cuando tú vives cuando tú vives no como piensas, terminas pensando como vives. Y esa, que decía uno de nuestros próceres puertorriqueños, Hostos, ese es el problema de este catolicismo mediocre, en la cual la fe se queda en meramente contenido y no tiene ninguna influencia en la vida. Porque sin duda, la sensibilidad de nosotros los católicos, nosotros percibimos la realidad de un modo distinto a uno que no tiene nuestra fe. Nuestra percepción de la realidad es mucho más rica. Y es lógico que cuando alguien vota por un católico, sabe que él va a llevar su conciencia y sensibilidad católica a su servicio público. Esa es la riqueza. Eso es lo que nosotros podemos aportar a una sociedad. Eso es abrir caminos democráticos donde se desarrolla una sociedad digna del hombre. El modo como nosotros concebimos la familia, la vida humana. De hecho, él añadió que el aborto, que él considera, no le impone a los demás. El otro candidato republicano decía que su fe tiene influencias en su vida, su conciencia, y que por lo tanto en su servicio público él actúa consistente con su fe. Pero añadía que él es pro-life porque él considera que el aborto es un crimen y por lo tanto es pro-life, pro-vida. Pero añadía 3 supuestos, decía él, donde él considera que el aborto está justificado: la violación de una mujer, el incesto, o que esté en peligro la vida de una madre. Esté en peligro la vida de la madre. Yo te pregunto a ti, precisamente en este año de la fe, tal vez pensamos como pensaba John Biden y como piensa este candidato. Es decir, no, mi fe sí es algo importante, pero no, yo no se le impongo a nadie. La fe es algo que se tiene que quedar en el silencio de la propia conciencia. A veces pensamos así. ¿Y cuántas veces sobre el aborto, que sin duda todos pensamos que es un crimen, cuántas veces nosotros hemos pensado, se equivocaba, empezó bien y terminó mal? Porque la iglesia nos dice que la vida del inocente es absoluta. Y por lo tanto, yo no puedo anteponer la vida de un inocente a nada. Yo no puedo. ¿Cuánto se ha visto en la historia de la humanidad solamente en el siglo XX? Que los hijos de los criminales tengan que pagar la culpa de sus padres con su propia muerte. Porque el niño, que ha sido fruto de un acto tan inhumano, tan injusto, criminoso, como es una violación o un incesto, ese niño es inocente. Y no ha habido ninguna civilización, humana, ninguna, en la cual los hijos de los padres tengan que pagar las culpas de sus papás. Y por eso la iglesia nos dice, ni en esos 2 supuestos es legítimo asesinar un niño en el vientre materno. Pero ¿cómo es posible? Porque decía John Biden, ese católico mediocre que es típico de nuestros católicos en la vida pública, decía
en el fondo, yo no me estoy imponiendo, yo creo que es malo, pero yo no me impongo. Es que el problema no es despenalizar el aborto. El problema es que cuando tú lo despenalizas, estás dejando indefenso a un inocente, que no le estás protegiendo. No es que la ley del aborto no es que uno está imponiendo el aborto sobre otro. Eso no es lo que dice la iglesia. No es lo que es la ley. No, el problema es que está dejando indefenso a una persona cuando lo despenalizas. Eso no es justo. Pero cuando uno mira esto, está claro, esa es parte de nuestra fe. Pero el otro paso, fíjense, cuando decía el candidato republicano, decía, si está en peligro la vida de la mamá, ahí el aborto se justifica. Yo te pregunto a ti, en este año de la fe, en la que nosotros tenemos que conocer todas las exigencias que implica nuestra fe católica, porque son exigencias que nos hacen libres, son exigencias que nos dan vida en abundancia. Eso es lo que vamos a ver durante este tiempo. Claro, uno puede decir, pero si está en juego la vida de la madre, ¿se justifica el aborto? Si está en juego, la iglesia nos dice, aleccionada por su creador, nos dice claramente que yo no puedo matar a un niño para salvar a la madre. Sería trastocar los fundamentos de una sociedad. Yo no puedo pensar, ¿verdad? Yo no puedo decir, es que para salvar a, qué sé yo, para salvarme yo, maten la Biblia, pero me salvan a mí, de la Biblia que está aquí. Para salvarme a mí, mátenla a ella. No, yo no puedo elegir entre una vida y otra. Tampoco puedo matar a la madre para salvar al niño. El hombre no puede elegir. Y cuando uno traspasa esa frontera de seleccionar una vida por otra, se trastoca los cimientos de una sociedad. Claro, la iglesia nos dice en ambos casos, en el caso de la violación y el incesto, en vez de buscar alternativas que atentan contra la dignidad humana, ¿por qué siempre buscamos la alternativa más inadecuada? La iglesia nos dice, acompañémoslo, démosle ayuda psicológica y espiritual, ayudémoslo, acompañarlos, que si la persona no puede tener esos hijos fruto de estos actos criminosos, denlo en adopción. ¿Por qué siempre hay que elegir el camino de la muerte y la desesperanza? ¿Por qué no somos capaces de sacar del mal bien? Y en el caso de la madre, cuando están estas situaciones, que se dan cada vez menos, la iglesia nos dice el acompañamiento médico en la que haga viable la vida del niño. Y gracias a Dios, la ciencia cada vez es más capaz de hacer viable un niño mucho antes de lo que las expectativas habían en décadas anteriores, para que ese niño pueda nacer. Cada vez más la ciencia tiene más capacidad de hacer posible de que un niño sea viable. Pero te das cuenta, estos dos ejemplos, a base de lo que estas dos personas, te das cuenta que este año de la fe es fundamental. Nadie ama lo que no conoce y nadie conoce lo que ama. Y este año de la fe, convocado por el Papa, nos quiere llevar por ese camino, porque la fe de conocimiento es la fe de los apóstoles y la fe de los doctores de la iglesia. Por eso le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre. Ella, la Virgen, vivió esta fe en Nazaret. Allí vivió la fe confianza, le entregó el corazón a Dios. E inició en su vida lo que se ha llamado el peregrinaje de la fe. Es decir, conoció cada vez más en su vida la exigencia de lo que Dios había revelado. Ella peregrinó, y es lo que el Señor llamaba a este joven: sígueme.
Yo te voy a descubrir esta maravilla que es Dios y los planes de Dios sobre el mundo. Sígueme. Así hizo María, por eso es peregrina de la fe. Y le pedimos a ella desde el cielo que nos ayude a nosotros a entregar nuestro corazón a Dios. Así sea. Amén.